Buenas tardes, mi nombre es José Hernández, estudiante de la carrera Relaciones Industriales en la Universidad Fermín Toro. El día de hoy vengo a exponerles un poco sobre la estimación estadística. Muy bien, bueno, primero antes de comenzar es necesario tener un concepto de qué es la estimación. Por lo tanto, al buscar en Google podemos encontrar de que la estimación significa querer e inferir. ¿Qué nos quiere decir? Nosotros podemos tener estimación por alguien, ¿verdad? Y también podemos inferir. Para ampliar un poco más este concepto, podemos ver las definiciones del diccionario de la lengua española que nos dice que inferir es llevar a. Como ejemplo, tenemos de referencia se infiere de su rostro que está contento. Es decir, nosotros al ver a una persona podemos visualizar e inferir sus emociones. Y también podemos estimar, ¿no? Del latín estimares, que estimaron los daños en mucho dinero, ¿no? Por tanto, ahora que sabemos que es una estimación, vamos a pasar qué es la estimación en la estadística. En la estadística tenemos que la estimación es el conjunto de técnicas que permiten dar un valor aproximado de un parámetro de una población a partir de los datos proporcionados de una muestra. ¿Esto qué nos quiere decir? Es decir, acá tenemos un ejemplo que pueden visualizar donde tenemos la población. Por tanto, si nosotros estamos en una empresa y queremos determinar de nuestra población, es decir, la cantidad de personas que está en la empresa como persona o encargado de las relaciones industriales, pues tendríamos que tomar una muestra representativa, ¿verdad? De lo que nosotros queremos seleccionar. Por ejemplo, de esta población de personas, yo quiero tomar una muestra del departamento de operaciones, quiero ver el nivel de satisfacción que tienen al realizar una encuesta, ¿verdad? Esta encuesta de esta muestra de este departamento, al realizar una encuesta lo convertimos en estos datos e inferimos un resultado. Por tanto, la estimación estadística nos ayuda a, de estos datos que nosotros estamos recolectando, ¿verdad? Darnos un parámetro estimado con respecto a algunas técnicas que vamos a mencionar más adelante. Asimismo, podemos decir de que en la estimación, en la estadística, tenemos ciertos conceptos básicos que es muy necesario tenerlos en cuenta. El primero sería la población, que es el conjunto de todos los individuos que comparten un rasgo en común, ¿verdad? Como lo mencioné anteriormente en el ejemplo, por ejemplo, en una empresa, todos son empleados. Eso sería un ejemplo en cuanto a una población, ¿no? Que ya está determinada con el ejemplo. Un parámetro es una característica numérica que resume el conjunto de todos los valores de una variable presente en una población. Es decir, es esta característica de lo que nosotros realmente queremos buscar, ¿no? Lo que nosotros queremos encontrar. Por tanto, también tenemos lo que es la muestra, que es parte o cantidad pequeña de una cosa que se considera representativa del total. Como mencioné anteriormente, de esta población nosotros podemos segmentar y podemos tener esa muestra. Retomando el ejemplo que les di anteriormente, en una empresa, ¿verdad? De todos los departamentos que la constituyen, la muestra representativa fue tomar al departamento de operaciones, por ejemplo, para hacerles una encuesta, ¿sí? También tenemos como otro concepto básico y fundamental sería el estimador. Es muy importante ya que es una función matemática que se evalúa a partir del conjunto de datos de la muestra y sirve para inferir un parámetro, lo que hemos mencionado anteriormente. Este estimador podría ser cuando nosotros sacamos la media poblacional, por ejemplo, la desviación estándar, entre otros. También tenemos la variable de estudio, que es una característica o atributo de los individuos que componen la población y que es objeto de interés.
¿verdad? Es un atributo determinado digamos que, al estudio que estemos realizando. Por otro lado, tenemos las técnicas de muestreo, que son un conjunto de técnicas estadísticas que estudian la forma de seleccionar una muestra representativa de la población. Por lo que este muestreo nos puede ayudar, ¿no?, a poder segmentar la información que nosotros queremos obtener, la varianza, covarianza, ¿no?, y entre otros. Y también tenemos como lo he mencionado anteriormente, la estimación, que es el resultado numérico obtenido, ¿no?, al aplicar el estimador, que ya lo he mencionado anteriormente. Continuamos con la estimación puntual. Dentro de la estimación, ¿verdad? En estadística tenemos la estimación puntual y otra estimación que vamos a ver más adelante. Por lo que en la estimación puntual, al referirme a ella, he buscado en Google, donde nos dice la economía pedia.com, que es cuando se utiliza un único valor para estimar ese parámetro. Es decir, se usa un punto concreto. Por ejemplo, nosotros queremos buscar la media poblacional, ¿verdad? De una población al haber agarrado la muestra, ¿verdad? Nosotros al sacarles esa media poblacional, eso sería nuestra estimación muy puntual con respecto al dato. También otro ejemplo que lo coloco acá y lo menciono es la desviación típica muestral que sirve para la estimación, para la desviación típica de la población, por ejemplo. Ahí también tiene sus símbolos del sigma y también tiene el símbolo de media poblacional. Más adelante voy a estar desarrollando un poco más el concepto con respecto a ellos. Asimismo, en la estimación puntual tenemos que hay dos métodos, ¿sí? El primer método sería el método de momentos, que es un método de valoración de parámetros de la población. Doy un pequeño ejemplo, que es los valores esperados de poderes de la variable aleatoria que estamos considerando. Por ejemplo, nosotros al hacer una segmentación de los datos, ¿no?, y al haber tenido una muestra, nosotros podríamos ver los momentos en cuanto al transcurso de los meses para tener una estimación puntual con respecto al dato, en este caso en la estadística, ¿no? Y también tenemos el método de máxima verosimilitud, que es una técnica para estimar los valores eh, de la, de la población dado a una muestra finita de datos, es decir, de este parámetro que quise decir, ¿no? ¿Por qué se le dice la verosimilitud? Entre paréntesis, le he colocado que es la credibilidad de la muestra observada, es decir, se le da una cierta veracidad a esta información, ¿sí? También tenemos que está la estimación por intervalos. En la estimación por intervalos, según la página de la Universidad de Valencia, en España, nos dice que consiste en establecer el intervalo de valores donde es más probable que se encuentre el parámetro. En este punto quisiera pararme un momento ya que quiero explicar esta pequeña gráfica que tenemos acá. Como podemos visualizar, tenemos que la estimación puntual sería un dato en específico, es decir, que dentro del parámetro, ¿verdad? A lo que se relaciona el parámetro, nosotros estamos buscando una estimación más dada a las respuestas que estamos buscando. En cambio, la estimación por intervalos, ¿verdad? Que luego vamos a llamarlo intervalos de confianza, ¿verdad? Que es uno de sus métodos, vamos a poder, digamos que proporcionar los límites inferiores y los límites superiores, ¿no? Para entender un poco más a lo que me refiero, en la siguiente lámina nos dice un poco sobre la estimación por intervalos, donde tenemos el intervalo de confianza, que se llama intervalo de confianza o un par o varios pares de números entre los cuales se estima que estará cierto valor desconocido determinado de nivel de confianza. ¿Qué quiere decir? Nosotros al hacer una estimación en un ejercicio que próximamente lo vamos a ver, vamos a estimar, ¿verdad?,
¿cuál es el porcentaje de confianza que le damos a este cálculo estadístico que estamos realizando? Un 95%, un 90% de confianza, un 20% de confianza. Por ejemplo, podemos proyectar las ventas de los próximos meses con un intervalo de confianza, ¿sí? También tenemos el error de la estimación, ¿no? Que como todos sabemos, no todas las estimaciones pueden ser de por sí correctas, ¿no? Aunque en la estadística se busca la precisión en cuanto a cada uno de los datos matemáticos que se manejan. Entonces, el error de la estimación es el valor absoluto de la diferencia entre la estimación particular y el valor del parámetro, ¿sí? Y además tenemos el límite de confianza. Como lo he mencionado anteriormente, es la probabilidad de que que el verdadero valor del parámetro es la población y que se sitúe entre el intervalo de confianza obtenido, ¿no? Es decir, si nosotros estamos haciendo ese cálculo, como mencioné hace un momento, de la proyección de venta para los próximos meses o para los próximos días, que también se puede hacer en Excel, nosotros debemos determinar ese límite de confianza, tanto inferior como superior, para poder tenerlo en cuenta y realmente no salir de ese estándar, ¿no? Y por otro lado tenemos lo que es el valor crítico, que es el valor del eje de una determinada distribución. Más adelante les voy a explicar a qué se refiere con un ejercicio práctico. Asimismo tenemos un ejemplo. Acá me voy a parar puntualmente y les voy a explicar. De la población, ¿verdad? Que tenemos, podemos ver que esta población no determina un parámetro en específico. Por tanto, al momento de que nosotros en una empresa, vuelvo a retomar el ejemplo de la empresa, seleccionamos este departamento de operación, ¿verdad? Que sería nuestra muestra, nosotros podemos ya determinar ese parámetro, ¿verdad? O este estadístico, también llamado como estadístico, y al tener este estadístico como una media poblacional, por ejemplo, una desviación poblacional, podemos determinar de que esa sería nuestra estimación puntual, ¿no? Por tanto, esta estimación puntual nos ayuda a que cuando nosotros estemos aplicando también el método de estimación por intervalos, solo tomemos este parámetro, ¿verdad? O estadístico, ¿verdad? Y lo restemos con la cantidad de elementos, que sería en este caso menos A, que es la fórmula, y también lo sumemos con el intervalo de A, ¿verdad? De la estimación puntual se resta entre A y se suma entre A para que nos dé, digamos que estos intervalos de valores. De igual forma, más adelante, como les mencioné, les voy a explicar un poco a qué se refiere con un ejercicio práctico. En la parte inferior podemos visualizar esta gráfica. ¿A qué se refiere? Esta gráfica se refiere a que entre los paréntesis, ¿verdad? Podemos tener los límites de confianza. Es decir, si nosotros estamos realizando una operación estadística, tenemos el límite de confianza inferior, que está hacia la izquierda, y el límite de confianza superior, ¿no? Por así decirlo, del parámetro, se dice que en la estimación puntual, si la estimación puntual está muy alejada a lo que es el parámetro, ¿verdad? En relación al parámetro, es equívoco. Por lo tanto, en muchos casos nos ayuda más a obtener la información al momento de hacer un análisis por estimación por intervalo, ya que le estamos dando, como mencioné hace un momento, digamos que los límites inferiores o superiores para tener en realidad un dato más conciso en cuanto a esta relación, en mi opinión, ¿sí? Este sería el primer ejemplo. Para desarrollar un poco a qué se refiere la estimación puntual o estimación por intervalo, acá tengo otro ejemplo que dice lo siguiente. Si se dice que el peso es de 5,8 kilogramos, se está dando una estimación puntual, ya que estamos dando un dato muy preciso en cuanto a esta información, ¿no? En cambio, si se dice que el peso es de 5,8
a menos 0.5 kilogramos, se está dando una estimación por intervalo, lo que sería el intervalo superior, ¿verdad? Y el intervalo inferior en este caso, ¿no? Este es un breve ejemplo para poder determinar y saber cuál es la diferencia entre un intervalo, una estimación puntual y una estimación por intervalo. Bien, acá les voy a mencionar un breve ejemplo de un ejercicio que he realizado y es el siguiente. Nos dice, para analizar la eficacia de la aplicación de un tratamiento, se someten al mismo a 64 pacientes. Incluso lo he resaltado. Finalizado el periodo de aplicación, se observó que remitió la enfermedad en 50 casos, con un nivel de confianza de un 92%. Estime el porcentaje de efectividad del tratamiento objeto de estudio. Bien, como podemos ver en el siguiente ejercicio, tenemos que la estimación de la proporción con intervalos de confianza y tenemos la fórmula que vamos a utilizar para poder desarrollar el ejercicio, ¿no? Abajo en el valor tabulado podemos determinar, ¿verdad? Que hay un valor, digamos que crítico o de inexactitud, es decir, si nuestro nivel de confianza es, es 92%, nuestro margen de error va a ser, en este caso, el 8%, ya que estamos siempre hablando en relación a un 100%. Si nos está diciendo el ejercicio que la relación del nivel de confianza es 92%, bueno, nosotros por inferencia o por restarlo entre el 100%, determinaríamos que este intervalo, ¿verdad? Este margen de error es de un 8%. Por lo tanto, en la gráfica podemos visualizar de que en cada uno de los intervalos, en cada uno de estos límites, ¿no? Y límite inferior y límite superior, se dividió entre dos para poder determinar, ¿no? Que de este 8% hay un 4% del error en el límite inferior y hay un 4% en el límite superior, ¿no? Por lo tanto, siendo la proporción muestral, ¿verdad? Se toma la proporción que sería los 50 casos, lo dividimos entre 64 y nos da un 78%, ¿no? O 0.78 para ser un poco más preciso. Y ese sería el intervalo de confianza, donde estaríamos tomando este resultado anteriormente mencionado, ¿verdad? Más estos límites inferiores, que es el 0.75, y le sacaríamos la raíz cuadrada que está incluso en la fórmula de intervalos de confianza en la parte superior, dándonos como resultado que con un margen de error del 8%, podemos afirmar que el tratamiento será efectivo entre un 69% y 87% de los casos. Es decir, mi 69% sería mi límite inferior y mi 87% sería mi límite superior en este ejemplo del ejercicio, ¿no? Y bueno, también como usted lo ha solicitado, profesora, las críticas del estudiante, en este caso, he inferido la siguiente información, que lo primero es que nos ayuda el tema a calcular los parámetros de la distribución de las medias o proporciones muestrales del tamaño n, extraída de una población media y variancias conocidas, ¿no? También a estimar la media o la proporción de la población a partir de la media o proporción muestral, muy, muy importante, por lo que anteriormente en las estadísticas que nosotros vimos, estadística 1 y la estadística 2, ahora, al saber qué es la muestra, ¿no? Y al saber también cuál es la estimación, podemos incluso inferir un mayor análisis en cuanto al desarrollo digamos, de estos ejercicios. Otro punto importante es que utiliza distintos tamaños muestrales para controlar la confianza y el error admitido. Por lo tanto, es algo que estaré, en mi opinión, tomando en cuenta al momento de realizar un análisis, ¿verdad? Estadístico. Y también me ha apoyado bastante en contrastar los resultados obtenidos a partir de una muestra. ¿Sí? Porque podemos compararlo, ¿no? Las muestras. Y lo excelente de lo que es la estadística es que nos permite visualizar gráficamente mediante las respectivas curvas normales, ¿no? En la distribución normal,
las estimaciones realizadas y de una u otra manera compararlo. Bueno, por acá también les dejo las referencias bibliográficas donde Wikipedia, también la Universidad de Valencia, como lo he mencionado, y también la Economipedia me ha apoyado a poder realizar y gestionar esta exposición. Hasta acá ha sido mi exposición. Espero poder haber explicado el tema con, con agrado y que me haya dejado de entender. Así que muchísimas gracias por su atención y hasta luego.